participo de otros ministerios, pero para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo, Dios me llamó a servir en el ministerio de Dios como coordinador de una zona, y estamos acá para hoy compartir con ustedes la buena nueva de salvación. Bienvenidos. Vamos entonces, bueno, antes de nada, mi esposo les envía un abrazo, les envía muchos saludos. Mi esposo hoy tuvo que trabajar, entonces por eso no nos está acompañando el día de hoy, pero él les manda muchos saludos, les manda muchos abrazos y está pues su corazón en este lugar, yo lo sé. Vamos entonces a orar para que el Señor hable por medio de nuestro hermano a nuestras vidas, amén. No lo que queremos escuchar, sino lo que necesitamos escuchar, amén. Espíritu Santo de Dios, gracias por este tiempo, por el privilegio de contar con estos guerreros tuyos, Señor, que se mueven en tantos lugares llevando tu palabra, Padre. Bendecimos, Señor, sus vidas y te pedimos humildemente que tu Espíritu Santo sea, Señor, hablando por medio de ellos a nuestras vidas, Señor. Habla, Señor, a nuestra necesidad, habla, Señor amado, a esas partes, Señor, que muchas veces, Señor amado, dejamos guardadas. Padre, habla, Señor, allí a donde tú necesitas, Señor, y nosotros necesitamos ser pulidos y tú quieres hacer tu obra, Señor. Desafíanos por medio de tu palabra, Señor, que tu palabra sea como esa espada de doble filo que penetra hasta lo profundo del alma, Señor, hasta partir los tuétanos, Señor, discernir, Señor, los pensamientos, Señor, y las intenciones del corazón. En el nombre de Jesús, Señor, desatamos, Padre precioso, Padre amado, Padre precioso, tu palabra sobre cada uno de mis hermanos, y declaramos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, hace una obra perfecta de convencimiento de pecado, de juicio y de justicia sobre cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ¿quién trae la palabra? ¿Tiene el privilegio? El Todopoderoso Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob sigue derramando sobre cada uno de ustedes ricas bendiciones. ¿Cuántos están bendecidos? Amén. Denle un aplauso al que hizo Hoy es un día maravilloso en que podemos disfrutar de la presencia, de la grandeza, de la misericordia y el amor de Dios. Hoy quiero compartir con ustedes algo que Dios ha puesto en mi corazón, y quiero que ustedes conozcan también qué es el Ministerio Gedeones Internacionales. Creo que están muy interesados en conocerlo, ¿verdad? El Ministerio Gedeones son una asociación de hombres profesionales y de negocios cristianos que hacemos presencia en más de 200 países en el mundo, llevando la palabra de Dios a través del Nuevo Testamento, este libro, que es la impresión más de 100 idiomas, con un solo propósito: ganar a los perdidos a Cristo, cumpliendo un mandato que Dios dio a su iglesia de predicar el evangelio en todas las naciones, en todas las lenguas, para que todos los hombres sean salvos y procedan al arrepentimiento. Póngaselos allá. Porque este es el deseo de Dios. Los necesita allá, póngaselos. Según la Escritura, este es el deseo de Dios: que todos los hombres procedan al arrepentimiento y sean salvos. Amén. Nosotros tenemos una misión muy importante, nosotros que hemos conocido al Señor Jesucristo, es testificar de su grandeza. Los gedeones tenemos tres formas de alcanzar los perdidos para Cristo. Uno, a través de la predicación de la palabra de Dios. Dos, a través de nuestro testimonio personal. Y tres, asociándonos con iglesias protestantes o evangélicas como esta, llevando el evangelio de Jesucristo. Los gedeones internacionales no somos una denominación más, somos un brazo misionero de la iglesia llevando la palabra de Dios a aquellos lugares donde la iglesia, la congregación, no les es permitido ir.
Porque te voy a colocar solamente un ejemplo. ¿Cuán difícil es que una congregación le permita llevar un servicio a una escuela? Es imposible prácticamente que le digan a un pastor: venga usted para que haga un culto aquí en la escuela. No. Pero a los hediones internacionales esa puerta se le abre para ellos predicar la palabra de Dios y llevar el Nuevo Testamento, el mensaje de salvación. Eso es lo que hacemos los hediones. A ese lugar del mundo donde la iglesia no va, los hediones alcanzamos a llegar, no como una denominación, sino como un brazo extendido de la iglesia, alcanzando a los perdidos para Cristo. El ministerio de los hediones internacionales hacemos labor evangelística en escuelas, universidades, llevando la palabra de Dios y distribuimos este Nuevo Testamento de todo azul. Este lo distribuimos en la escuela judicial, en todos los que tienen que ver con la educación estamos distribuyendo este Nuevo Testamento. Pero también vamos a los cuarteles y guarniciones militares. Ahí distribuimos la palabra de Dios y predicamos el Evangelio a los soldados, policías. Les entregamos este Nuevo Testamento de color camuflado, diseñado especialmente para la fuerza pública. Ahí les compartimos la palabra de Dios. Y muchos de ellos han entendido lo que dice el Salmo 127. En vano me la guardia, si Jehová me cuida del cielo. Han entendido que en vano ellos portan un uniforme o cargan un fusil para defenderse si Dios no les guarda a ellos. Muchos de ellos han entendido esto y han entregado su vida a Jesús. En los hoteles y moteles también hacemos una obra, colocamos y distribuimos Nuevos Testamentos. Es de que muchos viajeros leen y ellos han entregado su vida a Jesús. Hay muchos casos de estos evangelios que han sido predicados. Estos Nuevos Testamentos han sido colocados en iglesias, en estos lugares, en residencias, hoteles, moteles. Muchas personas han cambiado sus vidas a través de leer la palabra de Dios. Hay una sed infinita en el mundo de escuchar la palabra de Dios. Porque la Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La gente necesita conocer la verdad. La gente necesita saber de que Jesucristo viene por segunda vez por su iglesia, a levantar a su iglesia. Aquellos que le aman, Él viene a levantar a su iglesia. Pero la Biblia dice: ¿cómo la gente va a conocer a Dios si no hay quien le predique? Alguien tiene que hacer esa labor. Los hediones internacionales fuimos llamados y escogidos por Dios para cumplir la gran comisión: llevar el Evangelio de Jesucristo a todas las naciones. Aquellas personas que necesitan la palabra de Dios, les predicamos la palabra de Dios, para que esa palabra que está en el libro de los Hechos y en Romanos, capítulo 10, versículo 13, que dice: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero la Biblia ahí también dice: ¿y cómo invocarán el nombre de aquel a quien no conocen? La gente necesita conocer a Dios. Y no somos nosotros que ya le conocemos, somos los llamados a testificar de ese Dios grande y poderoso, de ese Dios que hizo los cielos y la tierra. Nosotros como Gedeón estamos llevando el mensaje de la palabra de Dios a muchos lugares de difícil acceso, y lo estamos haciendo porque Dios nos ha dotado de herramientas. Dios nos ha dotado de su poder y de su gracia, porque solo no podemos hacerlo. Juan capítulo 5, 15, perdón, Juan capítulo 15, a partir del versículo 3, dice que nosotros somos los pámpanos y que el Señor limpia los pámpanos para que den fruto. Pero dice la Biblia: todo pámpano que en mí está será cortado. Todo pámpano que tenga fruto será cortado. Dice que separados de Él nada podemos hacer. Debemos estar unidos a Dios para que Dios actúe.
Y nosotros, separados de Dios sin su gracia, sin su misericordia, sin su amor, no podemos hacer nada. Nosotros predicamos el Evangelio y confiando en una palabra, en una promesa de nuestro Señor, de nuestro Dios. En Isaías 55:11. Nosotros entregamos este Nuevo Testamento. Y nos vamos. Pero las personas leen este Nuevo Testamento y el Espíritu Santo empieza a hacer su obra maravillosa. Convencer del pecado y llevar a las personas al arrepentimiento y a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y allí se cumple la palabra, porque así será la palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará aquello para lo cual le envié. Nosotros solamente entregamos la palabra de Dios y Dios sabe a quién se le envía y con qué propósito lo hace. Y las personas conocen a Jesús, se acercan a Jesús, no porque nosotros lo hagamos, sino porque Dios nos llama. Dios nos trae. El ministerio, nosotros como ministerio trabajamos de común acuerdo con la iglesia, porque la iglesia es nuestro principal socio. La iglesia es nuestro principal socio en la predicación del Evangelio. ¿De qué manera la iglesia nos ayuda y nos puede seguir ayudando a nosotros? Al ministerio de los Gedeones, orando por nosotros, para que las puertas se abran y el Evangelio siga siendo predicado en aquellos lugares de difícil acceso, aquellos lugares donde muchas veces no le permiten al pastor ir, que nos permiten a nosotros llegar y llevar la palabra de Dios. La segunda manera como la iglesia se puede ayudar al ministerio y aportar para el ministerio es aportando miembros, hombres esforzados, valientes, profesionales y de negocios, que estén dispuestos a servir a nuestro Señor Jesucristo cumpliendo la gran comisión, para que puedan formar parte del ministerio. No vamos a sacar los miembros de la congregación. Cada miembro, cada persona que llega al ministerio sigue siendo miembro de la congregación y debe seguir cumpliendo con su deber en la congregación donde está. Somos llamados a una misión especial, pero seguimos en la misma congregación. Pero vamos como enviados, como embajadores de la iglesia de Cristo y de la congregación a la que pertenecemos, a llevar el mensaje de salvación. Hay otra manera como la iglesia puede aportarnos para este ministerio como socio. Es a través de una ofrenda para el ministerio, ofrendando, para imprimir nuevos testamentos como este, que luego serán colocados en manos de personas no cristianas alrededor del mundo, para que vengan los que siguen a Jesucristo. La iglesia se puede vincular, y usted, amado hermano, a esta gran misión de ganar a los perdidos para Cristo, orando por nosotros, uniéndose al ministerio, pero también para hacerlo a través de un aporte económico para imprimir los nuevos testamentos, para entregarnos a personas que nosotros queremos, solamente con un propósito: ganar a los perdidos para Cristo. Hay una labor importante que nosotros realizamos. El libro de Génesis dice que cuando Dios creó al hombre, lo creó solo, ¿cierto? Dice que vio que el hombre estaba solo y Dios notó aquel detalle y dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Y yo le haré ayuda idónea. Y creó a la mujer y la colocó al lado del hombre como ayuda idónea. ¿Sabes qué? Dios se acordó de los Gedeones y le hizo una ayuda idónea, sus esposas. También las llamó al ministerio para que formaran parte del ministerio como auxiliares. Son esa ayuda idónea que nos ayudan orando, para que cuando vamos a predicar, cuando vamos a llevar el Evangelio, podamos sostenernos en pie a pesar de las dificultades. Y nosotros como Gedeones estamos convencidos
de que una mujer de rodillas sostiene a su esposo de pie, predicando y llevando el Evangelio. Estamos convencidos de esto y soy testigo de eso. Nuestras esposas también cumplen un rol muy importante dentro del ministerio, es que ellas tienen una tarea especial asignada: llevar el Evangelio de Jesucristo a los hospitales, clínicas, allí donde hay la necesidad, donde la muerte está tan cercana. Llevan ese mensaje de salvación, ese mensaje de aliento, y distribuyen este Nuevo Testamento de color blanco al personal médico, a enfermeras y doctores en ejercicio. Oran por los enfermos y Dios sana a los enfermos, porque es el mensaje que hemos recibido y es el mandato que hemos recibido del Señor Jesucristo. Hoy queremos invitar a la iglesia en lo posible a aportar miembros para el ministerio. Si se puede dar una ofrenda para el ministerio, hágalo, para imprimir más Nuevo Testamento y seguir llevando el mensaje de salvación y la palabra de Dios a todos los rincones de la tierra. Porque esta es la última profecía de la venida de Jesús. La Biblia dice en Mateo 24: y este evangelio del reino será predicado en todas las naciones, y entonces será el fin. El Ministerio de Gedeones Internacionales hace presencia en 204 países en el mundo, y la tierra está compuesta por 214 países. O sea, que el cumplimiento y la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Por eso es necesario que nosotros podamos entender el mensaje y la orden de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Dios nos llamó a nosotros a servir en este ministerio, nos dio una orden específica: y llevar el Evangelio, y predicar el Evangelio a todas las naciones, en todas las tribus y en todas las lenguas. El Ministerio de los Gedeones Internacionales es un ministerio que cuenta con miembros. Somos un número aproximado de 250.000 miembros en el mundo. En Caucasia somos un número aproximado. En Colombia somos un número aproximado de 2.300 miembros, entre hombres y mujeres. Somos pocos. ¿Saben por qué? Porque fuimos escogidos. La Biblia dice: muchos son los llamados y pocos los escogidos. Dios escoge hombres acá, y Dios está llamando a muchos a servir en el ministerio. Pero unos pocos escuchan el mensaje y atienden al llamado. Jeremías, en el capítulo 1, en el versículo 4, habla la Escritura diciendo: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y te dije: Señor, Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás todo lo que te mando. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Muchos de nosotros hemos sido llamados al ministerio de la predicación, a llevar la palabra de Dios, a profetizar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, como el llamado que recibió Jeremías aquel día. Pero Jeremías aquel día sacó una excusa diciendo: Señor, mira que yo soy un niño, no sé hablar, no sé qué voy a decir, no sé a dónde ir, no sé cómo hacerlo. Pero Dios le dice:
no temas, porque antes que tú nacieses, yo te escogí. Desde el vientre de tu madre te escogí. Y te di por profeta de las naciones. Mi amado, usted está aquí en esta mañana no por casualidad, sino porque Dios te escogió desde el vientre de tu madre para ser tu profeta de las naciones, para llevar el mensaje de salvación y la palabra de Dios a los perdidos. Muchas veces nosotros decimos, es que soy un niño, no sé qué voy a hacer, mi condición académica, mi preparación académica no me permite, o no tengo las cualidades para llevar el mensaje de salvación, no tengo las cualidades para hablar en público, pero Dios te dice, yo te escogí y te he dado por profeta de las naciones. Es una misión que Dios ha encomendado a todo aquel que ha conocido a Jesús y que ha entendido el mensaje de salvación. El llamado a la predicación y a testificar ante Dios, a testificar de la grandeza de Jesús, de su poder, de su amor y misericordia, es para todos aquellos que le hemos recibido como único y suficiente Salvador. Ese llamado es para todos. Todos fuimos llamados a testificar. Y cuando nosotros empezamos a testificar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, muchas personas querrán ser impactados de igual manera que Dios impactó mi vida. Dios me llamó a mí en un momento en que mi vida se debatía en el vicio, en el alcohol. Y Dios me llama. Fue un llamado de una manera que no me voy a olvidar nunca, como Dios me llama a mí a la salvación. Recuerdo que estaba en un lugar en la terminal en Caucasia, esperando un transporte para irme de Caucasia a Montelíbano a un festival vallenato que había en Montelíbano, con mi esposa. Y estábamos allí y al lado de nosotros había una bolsa que alguien había dejado allí. Mi esposa me dice, ¿esa bolsa es suya? La trajiste tú. Y no. Había otro señor al lado y tomó la bolsa y la recostó para donde estaba mi esposa. La acercó donde estaba mi esposa. Mi esposa la miró y no dijo nada. Empezó a llover. Y aquel hombre tomó cuando mi esposa se fue, le dijo, doña, mira, se le quedó la bolsa. Ya no llamaste ningún en aquel lugar, ya estábamos los cuatro. Mi esposa tomó la bolsa. Y yo, sí, déjame acá, y la tomó. Cuando llegamos a mi casa, ¿sabe qué había en la bolsa? Una Biblia. Una Biblia. Y empecé a leer aquella Biblia cada día, cada noche, cada momento libre que tenía. Yo empecé a leer la Escritura. Y Dios empezó a tratar conmigo. Y no era cualquier Biblia. Era una Biblia de los Gedeones. Aquí Dios empezó a tratar conmigo. ¿Y para dónde iba? Para un festival. A emborracharme, a tomar y a consumir licor. Pero Dios me llamó aquel día. Y quiero decirle que aquel llamado tocó mi vida y la transformó, la cambió y me sacó del vicio y me llevó a servir a nuestro Señor Jesucristo. Y ahora hoy no me embriago con licor, hoy me embriago en la presencia de Dios con el poder del Espíritu Santo. Pude entender de que hay algo mejor, que hay algo que me produce más alegría, que hay algo que me produce más gozo que el alcohol, y es la presencia de Dios. Cuando Dios nos llama, tenemos que testificar de cómo fue nuestro primer encuentro con Cristo y el cambio que Dios ha hecho en mi vida. Porque este testimonio es lo que va a hacer que las demás personas se interesen en conocer a ese Jesús. Hay muchas personas perdidas en el mundo,
que no saben cómo salir del vicio, no saben cómo salir de la drogadicción, del adulterio, la fornicación, de la maldad. Pero alguien tiene que decirles: yo salí no porque yo quise hacerlo, sino porque Dios me sacó. Yo no salí de los vicios porque quería, sino porque Dios me sacó de ese vicio. Dios me sacó de allí y por eso hoy testifico de que yo solo no podía hacerlo, pero Dios podía hacerlo porque tenía un plan conmigo. Amados, testificar del poder de Dios, a eso fuimos llamados, a testificar. Nosotros no podemos callar lo que Dios está haciendo con nosotros. Y el llamado que Dios nos hace a nosotros, no solamente como gedeones, sino a cada uno de nosotros como iglesia, es el testificar de ese Dios grande. De ese Dios que en medio de las dificultades, que en medio del dolor, que en medio de la angustia, siempre está con nosotros. Aquel que nos ha dicho: aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo esto Jehová no te desamparará. Porque tenemos un Dios de amor, un Dios de paz, un Dios de misericordia. Hoy yo quiero testificar de lo que Dios hace. Hace algunos días estuve en Montería visitando a un amigo. Me visitaron unos amigos. Cuando llego a aquel lugar, unos vecinos de ellos estaban allí. Yo empecé a hablar del Evangelio, a testificar lo que Dios ha hecho en mi vida, a dónde Dios me ha llevado. Porque ellos me conocieron antes de conocer a Jesús. Y podían testificar de que yo era un borracho, de que yo era un alcohólico, un mujeriego. Pero ellos aquel día, cuando yo llegué, había una familia vecinos de ellos que tenía un gran problema. Había una niña que había sido violada a los 9 años. Y la niña tenía muchos problemas. Y a raíz de los problemas había un hermanito mayor de aquella niña de 15 años y se había ido a 7 días de la casa. Los padres no encontraban un lugar donde estar ellos. Aquel día empecé a hablar con los amigos de la familia que había allí y los mandaron a llamar. Yo empecé a hablar del Evangelio, a testificar de lo que Dios ha hecho en mi vida, cómo Dios rescató mi hogar cuando estaba perdido por el alcohol. Y empecé a hablarles a ellos y les dije: Dios hizo un milagro en mi vida y Dios lo puede hacer en ustedes. Hablé con ellos, oré con ellos, se reconciliaron. Y en medio de aquel abrazo, aquel padre y aquella mujer me abrazan y me dice: ciertamente, cuando Dios no viene, Él envía a sus ángeles. Aleluya. Esto es lo que Dios hace. Aquella familia aquel día fue restaurada. Aquella familia aquel día, el niño que se había ido volvió a su hogar. La niña que sufría por aquel trauma que tenía, aquel día fue libre. Y es lo que Dios hace. Pero tenemos que dar a conocer la grandeza de Dios a donde quiera que vamos. No podemos guardar lo que hemos visto, lo que hemos oído, no lo podemos guardar. Porque cada palabra que nosotros decimos de lo que Dios ha hecho cambia una vida. Muchas veces usted cree que mi vecino no necesita predicarle de Dios. O a mi vecino yo le he dicho muchas veces, le he predicado y le he hablado de Jesús. Pero hay un día que tu vecino está enfrentando una dificultad y necesita que tú pases por su lado y le digas: Dios te
te ama. Y decirle, vecino, Dios quiere ayudarte y quiere bendecirte. Esa sola palabra puede cambiar una vida. Hace poco más de un año, en una estación de servicio donde yo tanqueo mi carro, llegué un día y hablé con un joven que estaba allí. Yo tenía más de años trabajando allí, todos los días hablaba con él. Pero aquel día el Espíritu Santo me dice, acércate a él y háblale. Empezamos a hablar. Yo digo, tengo algo que darte hoy, que trae un gran regalo. Y le entendí un Nuevo Testamento como este. Lo miró, me dijo, está muy lindo. Pero en mi bolsillo tenía uno como este. Y se veía. Y lo miró, y ese que tiene en el bolsillo. Y le dije, no, pero si quieres te lo puedo regalar. Me revolvió la frente, tomó ese. Y empecé a hablarle de Jesús. Yo me fui. Noté que no lo mismo salir de estación de servicio. Hace aproximadamente 2 meses hablé con él. Y le pregunté, bueno, ¿por qué dejaste de trabajar en la banca? Empezó a llorar. Empezó a llorar. Y me dijo, gracias porque ese día tú llegaste a mi vida a hablarme de Jesús y me entregaste ese Nuevo Testamento. Porque ese día yo me di la carta de renuncia al trabajo y tenía planeado esperar que cayera la noche para irme al puente Carlos y lanzarme a la misma. Pero pude entender de que Dios me dice, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Y leí Romanos 8:31 y esta palabra me hizo recapacitar. Y recordé que tú me dijiste aquel día, tú no estás solo, Dios siempre estará contigo en cualquier dificultad. Pero yo no te creí, pero cuando leí la Biblia, pude entender de que no estaba solo y decidí desistir de eso. Y vine a lanzar de allí, porque tenía muchas deudas y el trabajo que tenía no me daba ni para comer. Y ese día había amanecido que a pesar de que estaba trabajando, no tenía un pedazo de panela para darle una panela a mis hijos. Y eso me dolía en el corazón. Y por eso me iba a suicidar aquel día, por no ver sufrir a mis hijos. Pero lo que tú me diste ese día me hizo recapacitar y cambió mi vida. A partir de ese día estoy asistiendo a una iglesia evangélica. Y te invito, en 8 días me bautizo. Y me bautizo con mi esposa. Dios ha hecho milagros, ha transformado vidas. Aquel hombre, solamente una palabra, un testimonio de lo que Dios había hecho en mi vida, había cambiado su vida. Pude ir al bautismo allí y él dijo, por usted estoy aquí. Y él dije, por mí no, por Dios que me trajo. Me dijo, no, porque usted llegó aquí enviado por Dios a llevarme esa palabra. Si usted no se acerca a mí, ya yo estuviera en el cementerio. Dios hace grandes cosas. Y usted fue llamado para eso, para cumplir el plan y el proyecto de Dios. A eso fue usted llamado, a cumplir el plan y el proyecto de Dios. Usted no fue llamado a estar aquí todos los días, calentar las sillas y eso. Usted fue llamado a cumplir un propósito de Dios.
llevar el mensaje de salvación. Porque la Biblia dice que nosotros fuimos llamados a llevar el mensaje a los perdidos, con el propósito de que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad y por ello sean salvos. Pero la gente necesita el testimonio de las personas. El testimonio suyo lo necesita Dios para traer a otros a Él. Jesús llegó a la tierra de Gadara. Se encontró con un hombre que ni aun con cadenas podían amarrarlo, porque dice que las partía las cadenas y se soltaba. Jesús llegó a aquel lugar. Cuando los demonios vieron a aquel hombre, empezaron a gritar y a decirle: Jesús, Hijo del Altísimo, ¿qué tienes contra nosotros? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Y el Señor le dijo: cálmate. Y ellos dijeron: no, si nos vas a echar de aquí, permítenos estar en esos cerdos, porque dice la Biblia que había un atado de cerdos, pastando cerdos. Jesús le permitió entrar en el atajo de cerdo. Dice que se desplomaron al mar y se ahogaron. Dice que eran muchos. Pero lo maravilloso de todo esto es que aquel hombre fue libre cuando Jesús reprendió al demonio, y él fue libre. Y él queriendo ir con Jesús, cuando Jesús partía, Marcos capítulo 5, versículo 27 en adelante, dice que él quería ir con Jesús. Y Jesús no se lo permitió y le dijo: más bien ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Amado hermano, amada iglesia, Dios hoy te llama y te envía a testificarle al mundo cuán grandes cosas Dios ha hecho en tu vida, cuán grandes cosas Dios ha hecho en tu familia, cuán grandes cosas Dios ha hecho en tus finanzas. Porque Dios ha hecho grandes cosas en nosotros. Y nosotros tenemos que testificar para que otros puedan aprender y acercarse a Dios, para que Dios también haga en ellos grandes cosas. El amor de Dios es maravilloso. Y una de esas grandes cosas que Dios ha hecho en nuestra vida es perdonar nuestros pecados para rescatarnos de la condenación eterna. Una de esas grandes cosas que Dios ha hecho por nosotros es entregar su vida y colgarlo en un madero para que nosotros seamos salvos y vivamos por Él. Y Dios te llama a testificar lo que Dios ha hecho por ti. Ese perdón maravilloso que Dios nos ha dado, nosotros debemos divulgárselo a otros para que se acerquen a Dios con un corazón arrepentido y sean perdonados por Dios. Muchas personas no se acercan a Dios porque muchos de ellos dicen: yo he sido tan malo que no creo que Dios me vaya a perdonar. Pero Dios ha perdonado a muchas personas. Dice que Él murió por nosotros. Si nosotros nos acercamos a Dios arrepentidos, dice que Él nos perdonará. Que Él nos perdonará si nos arrepentimos. Salmos capítulo 51, versículo 17 dice: porque un corazón contrito y humillado Dios no lo despreciará jamás. Ese corazón que llega a Dios humillado, ese corazón que llega a Dios arrepentido, ese corazón que llega a Dios deshecho por la culpa del pecado, Dios no lo echa, sino que Dios en su gran amor y misericordia lo abraza y lo recibe con amor. Hay personas en el mundo que de pronto dicen: todos me han desechado, todos me han dado la espalda. Necesitas que tú le digas: todos te
dejaron, pero Jesús te sigue amando. Jesús nunca te dejará. Jesús nunca te desamparará, sino que Él siempre estará contigo, aún en la dificultad. Él no te va a dejar. Él no te va a dejar. Hay personas, estuve hablando con una persona un día que predicaba el Evangelio y me decía, es que yo no sé, pero Dios a mí no me escucha. Yo le he pedido tantas cosas a Dios y nada de lo que le he pedido a Dios me ha pasado. Y le dije, pero tú te has arrepentido de tus pecados. Yo no tengo de qué arrepentirme porque yo no he robado, no he matado. Le dije, ese es el gran error. Creerte que eres perfecto. Pero perfecto solamente Dios. La Biblia dice claramente que no hay hombre bajo el cielo que haga el bien y no peque. Y la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos del reino de Dios. Y yo le dije que el día todos hemos pecado de pensamiento, de palabra, por omisión, pero hemos pecado y hemos ofendido a Dios. Y tú quieres que Dios te escuche. Arrepiéntete, pídele perdón a Dios y entonces Dios te escuchará. Cuando yo empecé a hablar y le empecé a decirle, de pronto tú alguna vez has hecho una broma en contra de Dios. ¿Alguna vez has calumniado a alguien y no le has pedido perdón? Cuando empecé a hablarle de esta manera, aquel hombre empezó a guardar silencio y empezó a temblar. Y dijo, verdaderamente hoy reconozco de que no soy tan santo como creía y que necesito a ese Dios que me perdone. Aquel día aquel hombre recibió a Jesús. Gracias, Señor. Recibió a Jesús. Yo le testifiqué del Dios que perdona, del Dios que a pesar de que nosotros nos justificamos y no reconocemos nuestros pecados, Él nos sigue amando y da otra oportunidad. Porque Proverbios así lo dice: el que encubre su pecado no prosperará jamás, mas aquel que lo reconoce y se aparta alcanzará misericordia. Nosotros muchas veces nos justificamos y creemos hacer lo correcto. Muchas veces nosotros, amados hermanos, fuimos llamados para testificar de lo que Dios hace, de lo que Dios está haciendo en todo el mundo. Pero escogemos a quién le predicamos, a quién le testificamos. Pero ¿sabes qué? Nosotros éramos los menos dignos para que Dios nos hablara y lo hizo con nosotros. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que escoger a quién hablar? ¿Qué es el indigente? Háblale, porque él es una criatura de Dios. Es el drogadicto, acércate a él, porque a él también Dios le ama y por él Dios también murió en la cruz. Es el borracho. No te apartes de él, acércate a él y dile: Dios quiere cambiar tu vida. Dios no quiere que te embriagues con vino, no quiere que te embriagues con whisky, con aguardiente. Dios quiere embriagarte con su Espíritu Santo. Porque la Biblia quiere es que nosotros podamos entender ese mensaje, que divulguemos el mensaje que Dios ha establecido para nosotros. Juan capítulo 3, versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que yo que creo sea salvo. No dice así.
para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Y Dios te escogió a ti y te estableció en un lugar como pastor, como ministro, como líder en la congregación, para que testifiques de lo que Dios está haciendo, para que profetices lo que Dios puede hacer en una vida. Debemos hacerlo. Para eso fuimos llamados, a testificar, a llevar la palabra de Dios. ¿Cómo hacerlo? No solamente se predica con palabras, se predica con hechos, con vivencia, con testimonio. Mi manera de vivir, mi manera de vestir, mi manera de hablar tiene que mostrar a ese Jesús que un día murió por mí. Mi manera de actuar tiene que dar testimonio de que Dios está en mi vida. Y la gente, cuando vea tu manera de vivir, tu manera de actuar, va a querer vivir como tú vives. Hace pocos días, un amigo me decía: yo sé que tú tienes dificultades, tienes problemas, pero yo miro que a ti los problemas no te afligen. Tú vives la vida como si nada te importara. Yo le dije: ¿sabes cuál es la diferencia en cómo tú enfrentas los problemas y cómo lo hago yo? Que tú lo haces con tus fuerzas y yo lo hago con la fuerza de Cristo. Por eso tú sufres y te agobias, mientras que yo, en medio de las dificultades, alabo a Dios y Él hace todo lo que yo necesito. Empieza a alabar a Dios y verás cómo tu vida va a ser diferente, cómo tus necesidades se van a solucionar y cómo tus preguntas tendrán respuesta. Él me dijo: pero es que es muy difícil. Le dije: no hay difícil, solamente necesitas decisión en tu corazón para alabar a Dios. Cuando tú empiezas a alabar a Dios, verás cómo las cosas empiezan a cambiar. La Biblia dice que Pedro estaba en una prisión. Y estaba en lo más profundo de la prisión. Pero dice también la Biblia, Hechos capítulo 12, que la iglesia hacía oraciones y rogativas delante de Dios por ellos. Y la iglesia empezó a alabar y glorificar a Dios. Y dice que Pedro allí en aquella prisión, de un momento a otro, hubo un terremoto. Las puertas se abrieron y Pedro salió. Porque cuando la iglesia, cuando el pueblo, cuando usted empieza a alabar a Dios, los problemas se solucionan, las puertas se abren y hay libertad. Y es lo que nosotros debemos decir: alabar a Dios, testificar de lo que Dios hace en nuestra vida. Para el mes de enero, recuerdo, estuve acá en Bogotá y llegué acá a Bogotá y ya me iba el vuelo de regreso aquel día. Llego al aeropuerto y miro y busco el vuelo en los tableros y estaba el vuelo. De un momento a otro miré otra vez y ya me miré el vuelo en los tableros del aeropuerto. Y dije: ¿qué pasó? Y me acerco a uno de aquí y pregunto: ¿qué pasó con el vuelo que sale para Montería? Y me dice: el vuelo lo cancelaron. Ay, ¿cómo así cancelaron el vuelo? No, pero esos pasajeros vamos a rentar en otro vuelo para las 10 de la noche. Y a las 10 de la noche me perjudica mucho.
porque yo llego a Montería y ya a las 10 llego al aeropuerto mientras voy a la terminal para poder transporte para Caucasia. Es muy tarde. ¿Sabes qué hice yo? Ya no tenía más ropa para cambiar y quedar en Montería. Solamente me senté en una silla del aeropuerto y empecé a decirle a Dios, vengo de servirte. Yo que salí de Caucasia un día antes, había tenido una conferencia aquí en Montería. Había ido hasta Tucres y volvía de Pasto, Tucres, Pasto, Bogotá, Montería. Y esa conferencia. Yo empecé a orar, a decirle a Dios, tú sabes cómo estoy. Quiero llegar a mi casa, estoy cansado, agotado por el viaje. Todo ha sido extenuante y en tus manos está. Este viaje está en tus manos. Tú sabrás cómo lo solucionas. En un momento pasó alguien por el lado mío de allá que me dijo, ¿usted viaja para dónde? Yo voy para Montería. ¿Va solo? Sí. ¿Lleva maleta? Le dije, no, solamente para yo. Me dijo, síganme. Y lo seguí hasta una taquilla y me dice, hay 2 cupos. Usted llegó, tengo uno de estos cupos para usted. Y me subieron al avión. Y cuando yo miro el tiquete, A1. Primera fila. Preferencial. Dios hace las cosas cuando nosotros confiamos en Él. Y yo le he testificado a Dios en aquellos momentos difíciles, he clamado y Él me ha respondido. Y lo que nosotros hacemos confiando en Dios prospera. Aquel día yo no tenía ya posibilidades de viajar. Tenía que esperar a ese vuelo a las 11 si no lo cancelaban. Pero Dios me dijo, me has servido y no te voy a dejar acá. Te voy a montar en un avión en primera clase. Porque cuando nos servimos a Dios, Dios hace. Entonces nosotros tenemos que testificar lo que Dios ha hecho conmigo, lo puede hacer con usted. Pero tenemos que testificar, porque cada palabra de testimonio anima a un hermano. Cada palabra de testimonio salva un alma. Cada vez que nosotros compartimos este libro con alguien, Dios le habla y enfrenta sus dificultades. Nosotros fuimos llamados a llevar ese mensaje, a testificar lo que Dios hace. Hay testimonios en nosotros que están allí, pero nosotros muchas veces dejamos, lo guardamos para nosotros, porque creemos que no es importante. Déjame decirte algo, todo lo que Dios ha hecho en tu vida es importante. Porque Dios en tu vida no hace cosas pequeñas. Todo lo que Dios hace es grande y es maravilloso. Gracias, Señor. Porque la Biblia dice que aunque tu principio fuera pequeño, si lo presentas delante de Dios, será grande. Yo recuerdo alguna vez yo tuve una dificultad económica. No tenía para comer, no tenía con qué alimentar a mi familia. Llegué a la Biblia un día y empecé a decirle a Dios, Dios, yo te he servido. ¿Por qué esta situación? Leí en el libro de Job, capítulo 22, versículo 23, y el Señor me dice, si te volvieres en amistad con el Omnipotente, serás prosperado. Alejará del pie de la aflicción y tendrás más oro que tierra. Y como piedra de arroyo, oro de Ofir.
Dijo aquella que el día de rodillas. ¿Sabe por qué? Porque pude entender que mi relación con Dios aquel día, para aquel entonces, no era lo mejor. De pronto usted, amado hermano, que está en este lugar, enfrenta la misma circunstancia que yo estoy enfrentando. De pronto te sientes desanimado. De pronto sientes que no tienes un espacio para Dios, porque necesitas levantarte cada mañana, madrugar e ir a trabajar, a buscar el sustento para tu familia, para mantener a tus hijos en el estudio, para la universidad de tus hijos, para pagar el arriendo. Y hay tantas obligaciones que tienes que cumplir y el tiempo que tienes para Dios es mínimo. Muchas veces no te da tiempo de leer la Biblia, no te da tiempo de orar y te dedicas a todo lo material y te olvidas de Dios. Y hoy Dios te dice: vuélvete en la amistad conmigo para que seas prosperado. Yo testifico porque viví aquella circunstancia, un momento difícil en mi vida, un momento de escasez, pero Dios me dijo: vuélvete en amistad conmigo y serás prosperado. Yo aquel día dejé todo lo que tenía que hacer, todas mis ocupaciones, y aquel día volví humillado ante Dios, como aquel perrito que regaña, con la colita entre las piernas, asomarse entre las pies de su amo y decirle: perdóname. Y le dije: Señor, perdóname, porque sinceramente confié más en mis fuerzas, en mis cualidades, que en usted. No pasaron 8 días, mis problemas empezaron a solucionarse, porque Dios lo hace necesariamente. Por eso, amados, hoy quiero decirles: Dios les sigue amando. Dios no nos va a abandonar, pero Dios espera que usted testifique de lo que Él hace. Dios quiere que tú lleves el mensaje, que compartas con el vecino, con el amigo, con el compañero de trabajo, lo que Dios ha hecho en tu vida. Dios te llama a testificar, a compartir su verdad, a compartir su amor. Dios está llamando hoy a hombres y mujeres a llevar el mensaje de salvación. No podemos robar la gloria a Dios guardando los testimonios, porque Dios alcanzará a otros por tu testimonio. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Hoy es un día maravilloso. Quiero invitarte una vez más a formar parte del ministerio de Dios, para que seas testigo de ese Dios sobre todos los lugares de la tierra, y para que traigas almas a los pies de Jesús. La Biblia dice: date gracia porque de gracia recibiste. Usted recibió el Evangelio por gracia, sigue dándose el Evangelio por gracia. Porque Dios ama a otros así como me ama a mí. Hoy quiero invitarte a orar. Aquellas personas que tienen dificultades, aquellas personas que están heridas, aquellas personas que llevan cargas que no pueden cargar, quiero decirte: el Dios que me ayudó a llevar mis cargas está en este lugar y quiere ayudarte a llevar las cosas. Si estás enfermo, si tienes algún familiar enfermo, hoy es el día en que puedes orar por esa persona y vas a estar. Colócate de pie, por favor. Vamos a orar y entender que es Dios
va a ser algo especial en ti. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor. Sí, Señor, gracias. Gracias, Padre Las precioso. palabras son predicadas, Señor. Gloria a Dios. El mensaje de salvación, Gracias por Señor, Padre Santo, tú eres fue poderoso, comunicado Rey. hoy. Padre, Hemos pido testificado perdón por de ser lo que usted terco, ha hecho, de lo que usted Dios hace mío, y de lo que usted seguirá haciendo en nuestra vida. que me ha metido. En el nombre de Jesús. Te pido que Señor, no sé me cuántas ayudes, personas Señor, a hay, volver a Señor, ti, que a volver a necesitan orar. de ti, Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. que claman a ti cada día en el secreto, que tú conoces sus dificultades, conoces su corazón. Padre, por lo tanto te ruego, Dios, que en tu misericordia, en tu amor y por gracia, Señor, derrames sobre ellos, Señor, tu compasión y le concedas lo que te están pidiendo, Señor, cada uno de ellos. Allí donde estás, pídele a Dios lo que Sí, necesitas. Padre, perdóname. Pídele a Dios lo que Padre, necesitas la en tu ofrenda vida. espiritual. Aquella necesidad que hay en tu vida, preséntala delante de Dios y Él hará un milagro hoy en tu vida, en tu familia, en tu hogar, en tu empresa, en tu economía. Dios va a actuar hoy en el nombre poderoso de Jesús. Sí, presta su Padre. Las cosas hoy no serán lo mismo, porque Dios ha tomado parte de tu problema. Gracias. Dios hoy ha venido a solucionar tus problemas. Sí, Padre precioso. Y para Él no hay imposibles. Presta que no- Bendito Rey soberano en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. He compartido tu palabra. Y te ruego, Dios, que bendigas a esta congregación. Gloria a Dios. A cada hermano que escuchó este mensaje Amén. de esta congregación. Aquellos que nos escuchan en las redes sociales. Gracias. También Dios bendíceles a ellos. Prospérale, Dios. Y que ellos también puedan testificar de ese gran amor que tú tienes por ellos. Y que puedan un día acercarse a ti y traer a otros a tu presencia, Señor, para alcanzar la salvación y la vida eterna. Usted que me escucha en esta mañana, quiero pedirte en el nombre de Jesús, que Gracias. hoy entregues tu vida a Jesús. Acéptale como Salvador, para que seas salvo. Y así Dios tenga misericordia de ti y seas transformado en una persona de bien, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesús. Pastor, gracias por la oportunidad de estar acá, de permitirnos estar acá y poder compartir con ustedes el mensaje de salvación. Gracias, iglesia, porque sé que van a estar orando por nosotros. Gracias, iglesia, por la ofrenda que pueden dar para el ministerio de esta mañana, porque será usada solamente para imprimir nuevos testamentos y alcanzar los caminos para Dios. Dios nos continúe bendiciendo. Gracias. Un aplauso a esta palabra. Bueno, esa es la labor, esa es la tarea, porque tiene todo aquel que acepta al Señor Jesús como su Salvador. No se necesita ser evangelista, ni profeta, ni apóstol, ni patrón, ni pastor, ni maestro para predicar el Evangelio a todas las naciones, comenzando por nuestra familia. No creamos que porque esa labor es del evangelista, predicar en las calles donde quiera que vaya, es la labor de todos. No podemos ocultar la verdad, esa que nos ha revelado el Señor. Entonces, esa invitación está clara, pastor. Muchas gracias. Gracias por el Señor. Vamos a